Bienvenidos Bienvenidos a a este este podcast. podcast. Creemos que la belleza del crecimiento personal reside en aceptar que somos perfectamente imperfectos. Es en esa autenticidad donde descubrimos nuestra esencia más genuina y poderosa, Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y transformación. donde cada paso nos acerca más a ser la mejor versión de nosotros mismos. Las reflexiones de este podcast no sustituyen el consejo de un profesional especializado en el área que necesites. Te invitamos a crear y conectar con tu propia verdad, buscando siempre el apoyo necesario para tomar decisiones informadas y saludables. Hola, hola, querida comunidad de Perfectamente Imperfectos. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos por aquí en un nuevo episodio con algo súper buenísimo para que lo apliquemos y lo revisemos, que decidimos colocarle como nombre esas etiquetas que a veces o muchas veces nos colocamos de nosotros, ¿no? Así es. No sé si les ha pasado en algún momento que están hablando con alguien y sale esta expresión de yo soy. Unos ejemplos. Yo soy tímido, yo soy mal geniado, yo soy controlador, y todo esto que comienza a aparecer dentro del yo soy, ¿no? Ujú. El episodio de hoy queremos hablar precisamente de dónde nacen estas etiquetas que nosotros nos colocamos y inicialmente, digamos que todo parte del contexto, ¿no? Ujú. De nuestros padres, por ejemplo, en mi caso y en el de Jairo, la mayoría de estas etiquetas vienen de nuestra niñez o de nuestra adolescencia por las personas con las que compartíamos, que nos criaron, ¿sí? Pero hoy hay que tener en cuenta algo adicional y es las redes sociales. Ujú. Esto también nos impacta en la forma en cómo nosotros nos miramos y estas etiquetas que nos comenzamos a colocar. Así es, Andrea. Entonces es fundamental empezar a tener claro eso. Pero bueno, Andreita, para empezar a entender qué son esas etiquetas y dónde nacen. Cuando tú dices, por ejemplo, en mi caso, yo soy perfeccionista, alguna vez las tuve, perfeccionista, controlado, las tengo todavía, cumplido, para mí el cumplimiento era algo fundamental, pero ¿de dónde empiezan a surgir? Bueno, estas etiquetas las podemos llamar como etiquetas, juicios, que es como las llamamos en Mm. coaching ontológico, o creencias también, ¿sí? Y es esto que de pronto en alguna parte de la niñez o de la adolescencia o incluso en las redes comenzamos a notar, y voy a traerlo con un ejemplo mío y es la timidez. Yo me veía como alguien tímida, más o menos como hasta los 19 años. ¿Y de dónde nació esto? De que de pequeña, digamos que a mí se me limitaba mucho el interactuar Ujú. con otras personas. Eh, y digamos que al limitarme esta interacción, em, yo comencé como a querer dejar de hablar, ya no me expresaba tan fácilmente. Para mí era difícil llegar y tal vez saludar o tal vez preguntar por algo, se me dificultaba mucho. Y ahí comenzó este tema de soy tímida, me Ujú. considero tímida y así lo fui llevando por muchos años. Ujú. Entonces, tal vez es comenzar a mirar desde qué momento comencé yo a generarme esta creencia o este juicio Ujú. frente a mí, ¿no? Y yo creo que también se olvida, lo olvidamos, porque cuando yo empecé a mirar, bueno, soy un ejemplo controlador, pero después de que, bueno, tuve unas sesiones de coaching, me doy cuenta que venía desde mi niñez en ciertos aspectos de mi vida específicos, pero yo no me acordaba, yo no sabía, bueno, de dónde viene eso. Eso es lo bonito del coaching, que nos ayuda a observar desde dónde empiezan a nacer estas creencias que tenemos de nosotros mismos. Así es como preguntarse, eh, bueno, ¿y quién fue la primera persona que me dijo esto? Sí, o Es en dónde lo como aprendí, en de quién quién lo lo vi, aprendí, de quién lo vi, quién me lo ayudó a formar. ¿Sí? Entonces, no es solamente que esté presente hoy, es de dónde se vino construyendo. Es irnos un poquito atrás, o un poquito mucho, sí. de dónde realmente comenzaron a surgir este tipo de creencias o de Ujú. etiquetas que nos colocamos hoy en día. Bueno, Andreita, entonces, ¿cómo empezamos a explicarles a nuestra querida audiencia cómo empezar a entender la importancia de estas etiquetas en nuestra vida hoy en día? Bueno, las etiquetas no son buenas ni malas, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos abren o nos cierran posibilidades en determinadas áreas, ¿sí? O a veces llevamos esta etiqueta a todo, a nuestra forma de ser, en absolutamente todo, en todas nuestras áreas de nuestra vida. ¿M? Ujú. Entonces, la idea de este episodio es comenzar como a desmenuzar de cierta manera cómo podemos ir reconstruyendo esto que de pronto nos está cerrando las posibilidades.
¿Qué te parece si lo hacemos con un juicio propio? Un Listo. juicio tuyo. ¿Mío? Bueno, listo. Aquí hacemos. O esta etiqueta tuya. Listo, mi etiqueta. Bueno, la voy a sacar aquí, trapitos al sol. Me perdonan los que involucren a mentiras. Sí, hagámoslo. La idea es que aprendamos a revisarlo y revíselo también ustedes en su cotidianidad y lo van a ver cómo les puede cambiar la vida realmente. Entonces, O bueno, la de una. perspectiva. Listo. Entonces, acepto el reto. Bueno, Entonces, ¿cuál era este juicio, esta etiqueta que tú tenías o que tienes hoy en día, pero ya las transformado? bueno, pues de hecho tenía muchas. Perfeccionista, controlador, de mal genio, explosivo, pero había una que también, hay algunas las trabajé, hay una que de pronto, hay una que aún me sigue generando ruido y es el ser cumplido. Para mí el ser cumplido, les doy por ejemplo el ejemplo, si voy a una cita médica, al trabajo, bueno, en muchas determinadas cosas, me gusta llegar siempre antes. Si me dicen a las 7:30, me gusta llegar 15 a 20 minutos antes. Entonces, como que es eso, para mí ese cumplimiento es, no sé, fundamental. O sea, lo que yo entiendo es, para ti ser cumplido es llegar antes de la hora acordada. Sí, Y estamos hablando específicamente del o los horarios. ¿O en qué otra cosa ves que tú puedes ser incumplido? no, es eso. O que las personas pueden ser incumplidas. Es eso, que por ejemplo, si yo pongo una cita, por ejemplo, me pasaba mucho en mi trabajo, decía, bueno, tenemos que estar a las 7:30, pero yo llegaba a las 7:15 y la otra persona era a las 7:30 y no había llegado. Llegó a las 7:31, un ejemplo. Para Jairo, eso ya era ser incumplido. Entonces, pues, se me generaban un poco de cosas, inclusive irrespeto, porque era mi tiempo, yo ahí esperando, entonces me generaba mucho ruido. Yo soy incumplida, así que ahí donde ven a Jairo lo Era ha trabajado perfectamente muy bien, imperfectos, ¿sí? porque yo No fue una siempre llego indirecta, no tarde. fue una indirecta, pero bueno, 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 listo. esto que nos trae Jairo es comenzar a mirar qué es para nosotros esta etiqueta. Entonces, la que sea que ustedes tengan, tímido, controlador, impuntual, es identificar qué es, ¿sí? Ujú, Y comenzar a mirar estos hechos, ¿sí? ¿Cuáles son estos hechos que me llevan a decir que yo soy de X o de Y manera? ujú, Por ejemplo, para Jairo es, si tú llegas 5 minutos, bueno, él ya lo ha trabajado, pero en algún momento, si llegas un minuto tarde, eres impuntual. Pero ujú. él especificaba más hacia el tema del horario. Sí. Por ejemplo, digamos que si yo lo llevo a la timidez, entonces para mí timidez era no poder hablar. Eso era, ¿sí? Pero entonces comenzar a desmenuzar esto un poquito más y comenzar a mirar cuáles son estas situaciones concretas que me hacen decir que yo soy de X o de Y manera. Ujú, ¿Mm? ok. Entonces lo podríamos revisar en mi caso, eh, empezar a entender qué tanto me afecta esto, podrías llamarlo así, qué tanto me afecta el ser o no cumplido o incumplido en ciertas ocasiones, ¿no? En ciertos contextos, porque Primero no es, vamos con los hechos. Primero ok, vamos a mirar estos hechos donde decimos, por esto yo me considero de esta manera, ¿sí? ujú, Ahora, ¿qué haces o dejas de hacer cuando se presentan esas situaciones? ujú. Bueno, pues es que también tendremos que ver en qué ámbito, porque en lo laboral siento que me afectaba bastante. En cierto punto lo toleraba, digamos, bueno, a las 7:30, llegó a las 7:35, bueno, pero ya a las 7:40, 7:45, no, para mí eso era terrible, terrible. Entonces, porque me descuadraba mi cronograma, porque aparte de ser cumplido, era muy estructurado. Entonces, yo decía, a las 7:30 llegamos, pero a las 7:45 ya tenemos que estar haciendo cierta actividad, pero si a las 7:45 hasta ahora se estaban cambiando, en el trabajo en el que estaba, pues obviamente me descuadraba todo, entonces me generaba pues muchos inconvenientes a mí. Entonces, miren acá cómo una etiqueta se va comenzando a unir con otra, ¿no? Mm, el tema de la puntualidad, si 15 minutos después no te cambiabas, entonces ya empezaba a salir el controlador. Sí, claro, no, y muchas personas, los que me conocen, que trabajaron conmigo, dicen, no, es que si no llego a esa hora no sabe qué, devuélvase, punto. Entonces, era como eso, no era tan flexible en ese lado. Entonces acá también es esto, como esta etiqueta que vamos teniendo se va comenzando a unir con otra, ¿no? Ujú, Y cómo van saliendo otras.
Ahora, con el estándar, ¿no? En coaching ontológico lo llamamos el estándar, pero es esta comparación. ¿Con quién te estás comparando para el tema de la puntualidad? Y Ujú. acá en esta comparación es donde comenzamos a ver cuáles son los referentes que estamos teniendo. ¿Con quién nos estamos comparando? ¿Quién fue esta persona que tal vez nos llevó a colocarnos esta etiqueta? ¿Cuál es tu estándar? Bueno, mi estándar lo identifiqué y básicamente viene de mi padre. Mi padre era una persona súper al extremo, él sí era al extremo, porque él decía, bueno, tenemos una cita médica a las 8 de la mañana. Él llegaba una hora antes, no sé, eso nos hacía madrugar, lo que fuera, y para él llegar tarde era mortal, y pues ya también era el exceso porque él llegaba súper temprano a todo sitio, entonces siento que de ahí partió como, ese fue mi estándar, ¿no? De ahí partió todo esto de ser puntual o de ser cumplido en los horarios, que así era mi padre, de hecho. Viene como de ahí. Solamente de tu papá. Yo creo que sí solo viene de mi papá. Con mi mamá hay otras etiquetas. Mi mamá era una persona, bueno, también desde como lo veo, era una persona que era muy controladora, le gustaba, era muy perfeccionista, le gustaba tal las cosas como ella los dijera, ya no se encajonaba en ciertas cosas, entonces, pero lo que pasa es que hoy en día esa puntualidad aún algunas veces me afecta, algunas veces siento que me afecta porque de pronto en mi familia intento seguir siendo así puntual, cumplido, pero pues también debo entender que ellos no, para ellos es otro concepto distinto de la puntualidad depende del contexto también. Entonces, es Acá hay como es. algo fundamental que mencionas y es que lo que nosotros creemos que es para nosotros, o sea, lo que es timidez para mí, lo que es puntualidad para Jairo, es completamente diferente a lo que piensan los demás. Y ahí digamos que es un refuerzo de todos estos episodios de no vemos las cosas como son, sino como las interpretamos. Mm, Como las interpreto yo no es como las interpretan los demás. Y tal vez acá, en este tema de estas etiquetas que nos colocamos, a veces pensamos que los demás entienden cómo somos nosotros o cómo los demás ven las cosas, que si las vemos igual que claro. nosotros. Y no es así. Sí, ¿M? porque es que nomás en el hecho de ser puntual o ser cumplido, para mí ser puntual es llegar 15 minutos antes, pero para otra persona el ser puntual es llegar justo a la hora. Para mí es eso, llegar justo a la hora. Exacto. Entonces, ahí ese creo que es uno de los primeros pasos, ¿no? Entender de que cada uno tiene su punto de vista distinto. Eso es lo que nos hace humanos, que cada uno ve el mundo de diferente manera y también de acuerdo a sus etiquetas y a sus creencias. Entonces, esta comparación que tenemos es mirar, ¿no? Mirar con base a qué o con base en quién, de dónde aprendí qué era ser esto o lo otro. Y por eso hoy tenemos estos juicios de yo soy de X manera. ¿M? Ujú, De dónde lo aprendimos? Por ejemplo, tú de tu padre. En mi caso también fue como de la niñez, de mis padres, sí. Pero también a veces incluso viene de las redes sociales, ¿no? Este tema de la comparación y lo que vemos hoy en redes sociales, que a veces vemos estas vidas perfectas y también tendemos a comparar, ujú, ¿no? Esto no solamente tiene que ver con la niñez, sino se pueden ir creando en diferentes etapas de la vida. Pero es ujú, entender esto. ujú. ¿Con qué lo estoy comparando? ¿Sí? Ahí quiero agregar algo. Me parece que es fundamental entender que estas mismas creencias o estas mismas etiquetas no solo vienen de nuestros padres. En mi época, mis hijos tienen otro tipo de pronto de etiquetas. ¿Por qué? Porque ellos tienen más acceso hoy en día a las redes sociales. ¿Sí? Entonces, este sistema en el que estamos creando, en nuestra época no había redes sociales, no había internet. Entonces, nuestras etiquetas partían o nacían de nuestros padres, de nuestro grupo de amigos o del colegio, un chico que era líder, entonces de pronto no, ese es su referente y quiere ser como él, o de pronto los padres. Pero hoy en día es clave entender que esas etiquetas pueden partir de cualquier lado, incluyendo las redes. Por eso de pronto algunos niños, lo digo desde padre, empiezan a tener como esos comportamientos, a parecerse a sus ídolos, estos de pronto influencers, estas personas que empiezan a montar estos videos y ellos se quieren parecer a ellos.
Entonces ahí empieza a partir una etiqueta. Para ellos ese es el estándar, ¿no? Es como quieren empezar a parecerse. Entonces, cuando los niños no, de pronto no, o están asimilando todo esto, más bien lo están asimilando, pues es lo primero que ellos identifican. Entonces nosotros como padres también es el deber de tener esa guía correcta hacia ellos, de que ellos van a tener una personalidad de acuerdo a lo que estén viendo en el momento. Hoy en día siento que las redes es algo que influye demasiado en ese comportamiento que ellos van a empezar a adquirir, ¿sí? Sí, entender que el contexto es no solamente nuestro entorno familiar o de amigos, sino es tener en cuenta todo el contexto que involucra. Los padres, los amigos, los tíos, los abuelos, los padrinos, las caricaturas que Ujú. nosotros veíamos de Así es, pequeños, la televisión, los programas que se presentaban en ese momento, incluso hasta la música que claro. escuchamos, nos comienza también a condicionar en estas etiquetas, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es todo. Hay que Ujú, mirarlo todo para poder saber específicamente dónde nació, con quién lo estoy comparando, en qué momentos lo hago. ¿M? ujú. Como por ejemplo cuando, bueno, no sé, de pronto lo reviso cuando queremos nuestros hijos o los niños pequeños que están súper activos en todo momento, es fundamental también entender que ellos en esa época están captando, son unas esponjas y captan todo. Y como padre, porque lo hice, fue, no, ¿sabe qué? Como que la solución rápida, tome su celular o tome su computador y entreténgase ahí. Entonces, eh, como que revisar eso y luego después empezamos a burlarlo, pero ¿tú por qué eres así? ¿Por qué cambias? Porque ahora mi hijo actúa de cierta manera. Entonces, darnos cuenta cuáles son las etiquetas que él está adquiriendo ahora para empezar a comportarse como se está comportando. Porque eso también es importante entenderlo, ¿no? Así es. Otro punto fundamental acá es identificar cuáles son estas áreas de nuestra vida donde estamos llevando esta etiqueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú Ok. mencionabas el tema del trabajo, pero en qué otras áreas llevabas el tema de la puntualidad? Bueno, pues yo la llevaba en mi contexto personal, con mi familia y a veces aún está, les confieso, aún está, porque, por ejemplo, en mi trabajo, tengo que llegar a cierta hora, un ejemplo, 7:30, pero de mi casa estoy saliendo antes, siempre procuro llegar al sitio a las 7, 6:30. Entonces, yo empiezo a presionar a mi familia, a mi esposa, porque nos venimos todos en el mismo carro, y a correr. Entonces, ahí es donde de pronto me está generando algo de ruido, porque bueno, pues es entender que para ellos puntualidad es una cosa y para mí puntualidad es otra. En lo personal, de pronto en alguna reunión familiar o social, siento que ya no está tan presente. Sí está, pero no es tan duro como decir, fue pucha, tengo que estar a ese punto, a esa hora. Ahí mira que ya, ahora que lo veo, no, no en el área social, de pronto no soy esa persona puntual, sí puedo llegar sobre el tiempo, pero ya no es, así como en otros contextos, que tiene que ser antes, no. Entonces ahí no sería como, para mí como lo catalogo puntual. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos áreas en la vida, ¿no? Entonces está la profesional, la familiar, la personal, la de salud, la de entretenimiento, diversión. En cada una de estas áreas comiencen a mirar si se presenta esto. ¿Por qué? Porque si solamente se me presenta en lo laboral, si solamente se me presenta en lo familiar, ahí es más fácil como que bajarle la intensidad a este juicio o a esta etiqueta. ¿Por qué? Porque no está presente en todas las áreas de nuestra vida, sino simplemente en determinados momentos o son ciertas situaciones las que nos activan esta etiqueta. Entonces es identificar Ujú. ¿qué tan presente está? ¿Está en todas las áreas de mi vida? No, está simplemente en la laboral. Ah, bueno. ¿Y en lo laboral en qué momento se me presenta? No, se me presenta en esta y esta. Ah, bueno, pero no es el 100. Ujú. Esto también nos ayuda a bajarle este grado de intensidad a esto que solemos decir yo soy, ¿sí? Sí, Porque a veces cuando decimos yo soy es yo soy completo, yo soy 100% y creemos que esta etiqueta está 100% y no, está simplemente en unos pequeños detalles de nuestra cotidianidad. me doy cuenta que ahora que lo ves, mira lo poderoso que es esto, empieza uno a maquinar. Y cuando lo dices así, yo soy puntual en la mañana cuando tengo que llegar a un sitio, pero cuando ya tengo que de pronto irme de ahí o esto, ya eso se desaparece.
ya no aparece de nuevo. Por ejemplo, no, de 7 a 5, pero a las 5, bueno, si quiero irme antes me voy, si me quiero ir después me voy después, ya no es como ese relojito que creía que era, no, es que puntual, porque cuando hablamos de puntuales, tendría que ser puntual llegando, saliendo a las 11, saliendo al almuerzo, pero veo que es más que todo en la mañana cuando voy a llegar a un sitio o cuando voy a llegar a cierto lado, no tiene que ser en la mañana, es una cita, pero en esa cita, por ejemplo, no puedo decir, digamos que la cita dure una hora, media hora, no puedo decir que me encajo en esa media hora. Esto es Entonces, súper importante lo que está haciendo Jairo y es ampliar el espectro o el hacerle observador, zoom y decir, comenzar a hacernos estas preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿eres puntual tomando el desayuno? Te voy a hacer una serie de preguntas. dale, dale. ¿Eres puntual tomando el desayuno? No, ¿Eres puntual lavándote los dientes? bueno, sí, pero a veces en la noche me da presa. ¿Eres puntual yéndote a la cama a la hora que dices? No, ¿Eres puntual a la hora del almuerzo? no, Entonces, es comenzar a hacernos todas estas preguntas de dónde soy ahora lo puntual y veo. dónde no. Porque a veces esto que decía antes lo vemos tan grande, lo vemos que está presente en todo, cuando en realidad son unas pequeñas cosas que nos suceden en la cotidianidad, ¿no? Entonces ahí también comenzamos a bajar el peso a este juicio. Sí, y mira que lo gracioso es que siendo un ejercicio, ahora me doy cuenta que eso que decían, no, es Estamos que en yo una sesión soy, aquí en vivo. sí, de verdad, yo ahora digo, yo que decía, no, yo soy cumplido, pero ahora como lo vemos, realmente pues simplemente es cuando voy a llegar, pero de resto, ahora que tú me dices, no, para el almuerzo, muchas veces salgo tarde, antes o después, cuando me dé hambre, las 11 es igual, entonces empiezo a entender que lo que tú dices es importante, cómo nos estamos catalogando esas etiquetas. Si soy así o es más bien estoy siendo en algunas oportunidades, en algunos momentos, en Ujú. algunas situaciones, estamos siendo de determinada manera. Entonces hay como empezar también a cambiar ese lenguaje, ¿no? De que no somos, porque no somos un robot que estamos haciendo las cosas así, no. Estamos siendo en determinadas ocasiones de cierta manera y eso está bien, no está mal tampoco porque pues somos humanos, ¿no? Entonces es como también entender eso. Acá viene la otra parte linda de este ejercicio y es cómo me limita o cómo me potencia. ¿Por qué? Porque no es ni buena ni mala. Es Ujú. mirar en dónde me cierra las posibilidades y en dónde me las abre. ¿En qué momento sientes tú que te cerró posibilidades? me, me he dado cuenta que me cierra posibilidades con mi familia, porque al yo estar estableciendo, no, es que tenemos que estar en cierto sitio a tal hora, mi esposa de pronto no lo ve así y generamos un conflicto. No serio, pero sí como me incomodo, me entra como esa ansiedad, porque bueno, pero no llegan, vamos, yo parqueo el carro y los espero un ratico, pero no llegan rápido, más cuando tengo pico y placa, pero he observado que me cierra posibilidades en ese momento porque me genera como esa mala conexión o esa emoción como de pronto de inconformidad, sí, de incomodidad. Entonces, en ese momento, por ejemplo, siento que me cierra posibilidades porque pues a la final no es tan grave. A la final, cuando nos vamos y llegamos, vamos súper temprano fuera de eso, pues, y vivimos cerca, pues no, digamos que ahí me está cerrando más posibilidades que abriendo. En ese punto, en ese momento, digamos, puntualmente. ¿Y en qué puntos te abre las posibilidades? Me abre las posibilidades a nivel laboral, siento que me ha abierto posibilidades en la empresa que estaba antes, que lideraba proyectos, me caracterizaba por mi puntualidad y me catalogaban como compromiso. Era como una persona comprometida por llegar antes o por cumplir las metas antes de tiempo. Bueno, ahí me abrió muchas posibilidades y hoy en día que de pronto visitamos clientes, también me gusta llegar temprano, entonces desde la otra persona o desde una parte de la empresa lo ven como muy bueno, porque uy, es una persona muy puntual. Si esa persona es puntual, pues así va a ser de pronto el servicio que me va a ofrecer. Pero si yo llego impuntual en el trabajo, pues de pronto la otra persona va a juzgar, bueno, si esta persona llegó impuntual la primera día que era una visita, ¿cómo será cuando empecemos a trabajar?
de pronto lo veo así. Entonces, en ese punto me ha abierto posibilidades. Bueno, acá digamos que comenzamos a ver cuáles son estos juicios que comienzan a generar las otras personas o las etiquetas que Ujú, nos comienzan a colocar a nosotros de acuerdo a cómo actuamos, ¿no? Pero sí, esto es primordial. En alguna oportunidad yo le decía a Jairo eh, sobre una sesión que tuvimos en algún momento y él me decía, es que me fui al otro extremo. Estábamos hablando del controlador y Jairo se fue al otro extremo de ser completamente lo opuesto, ¿sí? ujú, Entonces estaba perdiendo de vista ciertas cosas en su empresa que deberían tener control, que sí deberían estar. Entonces es darnos cuenta de que no lo tenemos que abandonar, no porque entonces yo soy tímido, entonces ahora voy a decir que voy a ser la persona más extrovertida del mundo, ¿sí? No es que porque soy controlador, entonces ahora nada me va a preocupar, nada, voy a dejar que todo fluya. No, hay que ver estas partes donde nos abre, ujú, porque ahí es donde de pronto no es necesario cambiarlo, pero sí donde nos cierra y comenzar a transformar. ujú. Sí, es así. ¿Y qué hiciste, Jairo, para bajarle esta intensidad al puntual? ¿Qué comenzaste a hacer? Bueno, lo primero fue, vuelvo y lo repito, lo bonito del coaching fue el darnos cuenta, ese darnos cuenta, y ahorita, de verdad, se los juro, que me acabo de dar cuenta que no es tan relevante en ciertos momentos. Entonces, bajarle como esa emocionalidad o esa intensidad eh, y aceptar que todo el mundo tiene un punto de vista distinto. Para mí, para mí puntual en ciertas ocasiones es llegar a las horas en el momento laboral, pero aquí en el entorno familiar, pues ya no es tan relevante. Obviamente tampoco es dejarlo de lado, como decía Andrea, porque también cometí ese error de cuando hicimos el juicio de controlador con Andreita, que hicimos la sesión, y lo dejé a un lado. Yo, no, sabe que me voy a relajar. Y me relajé tanto que, pues ya, digamos que al hacer un balance de empresa, la empresa se fue para abajo porque no había un control de nada. Entonces, no es los extremos, ni demasiado ni poco. Entonces, algo fundamental es como encontrar ese punto de equilibrio, ¿sí? Que en ciertas oportunidades me sirve el ser controlador, pero en otras oportunidades no me sirve. Y lo mismo va con el impuntual. En ciertos momentos, cuando tengo una visita de trabajo, es muy importante llegar antes de tiempo, prever que el tráfico de pronto va a estar complejo, que pase alguna eventualidad, pero por ejemplo en otras, aquí con mi familia, no va a ser igual de complicado, entonces puedo ser más flexible. Entonces, como encontrar ese balance entre esos dos y entender en qué contexto lo estamos viendo, ¿no? Así es. Ah, digamos que a manera de ejemplo es, si por ejemplo el tema puntual te afectaba mucho y ya lo comenzaste a trabajar, entonces es simplemente manera de ejemplo, analogía es, bueno, pues si antes llegaba media hora antes, pues voy a llegar 10 minutos antes. Ujú, A ver qué me comienza a suceder en el cuerpo, porque eso también influye. Estos cambios que comenzamos a generar en los comportamientos generan un impacto emocional, ¿no? Entonces comenzar a mirar. Si antes llegaba media hora antes de la cita y quiero transformar esto que de pronto me cierra posibilidades, entonces ahora voy a llegar 10 minutos antes y comienzo a ujú. registrar esto que me está pasando en el cuerpo. Tal vez voy a sentir un poquito de incomodidad, pero también es comenzar a darle la oportunidad de mirar esto que se siente, ¿no? En el tema de la timidez, bueno, si yo soy una persona tímida, entonces identifique que soy tímida cuando tengo que hablar en una reunión de trabajo. Un ejemplo. En las demás áreas de mi vida, soy espontánea. Entonces, si me cuesta hablar en una reunión de trabajo, tal vez me atreva a dar una opinión. Son Ujú. pasos sencillos, procesos paso a paso, pero es también a que me atrevo para bajarle la intensidad a esto que me está cerrando la posibilidad. Pero algo que escucho ahí es decidir a dar ese paso, ¿no? Sí, Es claro, decidir, ¿no? exacto. Esto no se cambia simplemente, o sea, No es de la noche a la mañana, estos ¿no? puntos son importantes para darnos cuenta, para saber de dónde viene. Pero el transformarlo no solamente sea con el darnos cuenta. Ya lo identificamos, ya sabemos dónde se presenta, en cuáles de nuestras áreas, en qué situaciones. Ahora, en esa situación donde se me presenta, ¿qué voy a hacer para poder darle la vuelta? Entonces, Ujú. esto. Si me cuesta hablar en una reunión de trabajo, pues tal vez me voy a atrever a dar mi opinión. Ah, ok. Y también chévere lo que dices
registrar qué siente tu cuerpo, cómo lo manifestamos, ¿no? Claro, Cuando, y de pronto que quieras hablar, o de pronto, bueno, el pánico escénico que muchas personas ujú, lo tienen, o bueno, es algo muy evidente, pero ¿qué pasaría si se toma lo que tú dices, pasito por pasito? Entonces, bueno, no voy a hablar delante de 20, pero sí puedo hablar delante de 4, ese es 3, un muy 4 buen personas, punto, ¿sí? ¿cierto? Porque a veces también nos dejamos llevar que todo tiene que ser en grande, Ujú. que los pasos tienen que ser gigantes, ¿sí? Y no, es esto de, está bien, si no puedo hablar frente a un grupo de 10 personas, me voy a sentar con mis compañeros, que son 4 tal vez, y voy a hablar con ellos. Me Ok. voy dando la oportunidad de ir cogiendo como esta destreza, ¿no? Porque claro, si nos vamos a la grande, pues probablemente no, nunca tomemos la decisión de llevarlo a cabo porque nos va a dar más susto. Es como esto se puede aplicar cuando decimos, por ejemplo, en mi caso, en cierto momento, bueno, a mí me gustaría ser líder de un grupo, pero no sabía cómo hacerlo. Y literal, la vida con una patada y me arrojó. Hágale, tienes que hacerlo porque tuve que hacer un comité delante de un poco de ingenieros. Pero ahora que tenemos estas herramientas es ver que hay una posibilidad de dar el paso sin ser así tan elaborada, Claro. sino haciendo pequeños Ujú. pincitos o pequeños pasitos. Entonces, si quieres ser líder, ¿qué es lo primero que tienes que aprender a ser líder? Por ejemplo. Entonces, es aprender a hablar delante de una persona y no con esa timidez, con 2 personitas, 3 personitas. Si quieres perder el miedo a algo, es de a poquito. El miedo a la altura, bueno, venga, ensayo. Y si veo que no, pues miramos de otra manera. Entonces son como estas herramientas que si las podemos ver así, nos van a ayudar muchísimo en empezar a cambiar las etiquetas, porque lo que hablábamos hace un momento, es importante entender que no somos, estamos siendo de cierta manera. Entonces siempre se pueden cambiar esos comportamientos para que lo tengamos súper en cuenta. Mira, entonces, ¿qué sigue, Andreita? Bueno, no, acá ya les dejamos estas pautas, entonces las vamos a traer en un resumen. Identifiquen la etiqueta que tienen hoy en día, ¿Listo? comiencen a hacer este recorrido de dónde creen o dónde fue esta primer situación que dijeron de aquí nació, cómo se fue alimentando, ¿sí? Ujú. Identifiquen, después de haber hecho esto, identifiquen los hechos, pero hechos puntuales, ¿no? O sea, lo que sucede en el día a día. Esto, por ejemplo, que te Cuando hacía las hablamos de hechos, preguntas. entonces, ¿cómo sería para aclarar eso? Cuando Entonces, hablamos de hechos es, soy puntual porque, no sé, llego 30 minutos antes, soy puntual porque, no sé, en este momento no se me es ocurren que, más por ejemplos. ejemplo, yo diría, bueno, cuando hablamos de hechos, ser puntual es porque puedo verificar con reloj Exacto, que tenía que estar a las 7:30, pero llegué a las 7 en punto. es esto, es ¿Sí? lo que tú dices y esa es Ajá. la palabra, es que lo puedo verificar. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos es como a las opiniones, ¿no? Como Ujú. esto que es un poco más subjetivo. Entonces son Exactamente. estos hechos puntuales que yo puedo verificar, ¿sí? Por ejemplo, ¿Dónde en tu caso, por ejemplo, el tímido. Entonces, en ¿Cómo la podríamos? timidez, un hecho era que yo no era capaz de levantar la mano ni en el colegio, ni en el trabajo, ni en una reunión familiar, no. Ok, acá es digamos que un poco más subjetivo, ¿no? Pero entonces llevarlo a, en la reunión de hoy, en la reunión que tuve a las 10 de la mañana, no, quería dar mi opinión, pero no, 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 pero ahí no hay un levanté la hecho, mano. porque en la Exacto. reunión que sucedió, en ningún momento levantaste la mano. Exacto. Ahí hay Entonces un son hecho. estas situaciones. Por ejemplo, me reuní iba a salir con una amiga o salí con una amiga, esa amiga llevó sus amigos y en la reunión que estábamos quería opinarse frente a cierto tema, pero no, No lo hiciste. exacto, ¿sí? Entonces son Ahí como estas también. situaciones, Ok. estos hechos muy puntuales, porque a veces los dejamos todo en la subjetividad, en esto de, Ujú, no, es que yo soy tímido, pero ok, eso tiene un espectro más grande, ¿no? ujú. Muy bien. Em, ¿Qué haces en esos momentos? ¿No? Entonces, ¿cómo te sientes también? Ujú. Cuando, en mi caso, cuando o sea, cuando yo decía no, no puedo hablar frente a los demás, pues me sentía como frustrada o triste porque yo quería hacer ver mi opinión, pero como no la daba, pues me sentía mal, ¿sí? Claro. Entonces es como, iba y me refugiaba. ¿En qué me refugiaba también, no? ¿Cómo buscaba yo el alivio a esta emoción que estaba sintiendo? Ujú. ¿Mm?
el estándar, contra quién lo estoy comparando, de quién lo aprendí, cómo lo comparo, cómo lo traigo hoy a mi vida. ¿Me sigue funcionando este estándar hoy? O sea, el estándar que tenía, por ejemplo, en el caso del papá de Jairo, era un estándar de hace no sé cuántos años, Jairo. No, 30 30 años años, por lo menos. claro, y todo va cambiando. Y ese estándar se puede modificar, ¿sí? Claro, O sea, hoy se cambia. podemos hoy escoger otro estándar desde Ujú. otra fuente, ¿no? Incluso podemos dejar de tener el estándar. Hoy mi estándar ya no va a ser mi papá, sino hoy mi estándar va a ser mi jefe, no sé, Ujú. el estándar puede modificarse para que me ayude a abrir posibilidades. Por ejemplo, en mi caso, en la empresa que tenemos, lo chistoso es que nosotros establecemos los horarios. Yo ser el director, pues no hay una persona encima que me diga, no, es que tiene que llegar a esa hora. Sin embargo, dentro de mí decía, no, es que yo tengo que llegar antes. Entonces, si me doy cuenta, no viene ni siquiera de pronto otra persona, algo, sino de Entonces cómo lo ya venía se trayendo. convirtió en tu propio estándar. Exactamente, También tenemos nuestros propios pero estándares. cuando lo empiezo a manejar de pronto ¿Mm? en una junta directiva, cuando decimos, no, es que aquí hay que llegar a esa hora, pero pues obviamente tampoco tiene que ser tan fuerte, yo lo puedo modificar. Ujú, Entonces mi estándar va a ser el conducto regular de mi compañía. mm. Así de sencillo. ¿En qué áreas de la vida se les presentan? ¿No? Entonces revisen todas las áreas de su vida y comiencen a mirar en qué áreas, ¿sí? Ujú, ok. En qué, de qué manera les abre o les cierra posibilidades. Si les abre posibilidades, no es que no hablemos de cambio, pero si les está abriendo posibilidades, tal vez no coloquen el foco ahí, coloquen el foco en donde les está cerrando y ahí es donde comenzamos el paso a paso Ujú, de la transformación. ok, así es. Bueno, pues querida comunidad de Perfectamente Imperfectos, creo que este episodio ha sido súper nutritivo. Identifiqué muchas cosas que no tenía al ser impuntual. No, es verdad, o sea, eso es la magia. Pareciera que no, ensállenlo, de verdad ensállenlo y se van a dar cuenta que empieza uno a hacerse esas preguntas porque el coaching ontológico se basa en esas preguntas, las preguntas hacia nosotros mismos. Nosotros nos Mm, podemos hacer auto-coaching. Entonces mm, tomen estas herramientas y empiecen a preguntarse ustedes de dónde vienen esas etiquetas, cómo surgieron, si fue de nuestros padres, de pronto de alguna otra persona, qué tanto nos está influyendo, lo que decíamos, suma o resta posibilidades. Bueno, ahí está todo para que lo revisen. Por favor, déjenos sus comentarios también para que lo tengan ahí presente y los estaremos leyendo, los estaremos respondiendo. Muchas gracias por estar aquí y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Si este contenido les pareció de importancia, compártanlo, suscríbanse para que esto pueda llegar a más personas. Un abrazo. Adiós.